Ya están los niños y vamos a dar la bienvenida a los que nos visitan. ¿Cuál es tu nombre? José Luis. Bienvenido, José Luis. Qué bueno que estás con nosotros en esta tarde. Yo declaro que tu mente va a cambiar cuando salgas de este lugar, en el nombre de Jesús. Los demás pues somos de casa, ¿verdad? Pero están todos bienvenidos y bien guapos. Y bien bonitos. Pues, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de milagros, verdad? Y esta es la parte 3, la última prédica de ¿qué milagro? Dilo que está a tu lado, ¿qué milagro? ¿Verdad? Y podemos ver cómo esta palabra habla mucho y yo sé que ha habido milagros en tu vida en esta semana y no siempre es el milagro de sanidad que esperamos, ¿verdad? A veces puede ser otro tipo de milagro, pero aprendimos la semana pasada que el centro de los milagros debe de ser Jesús y no tanto el milagro que recibimos. Ahorita vamos a profundizar en eso, pero dile otra vez a que está a tu lado para que no se duerma. ¿Qué milagro? ¡Qué milagrazo! Listo. Entonces, para continuar, amados, vamos a analizar la esencia de los milagros. La esencia es lo que lo compone, ¿verdad? En los milagros que estamos operando, que vamos a seguir operando, ya que para que operemos en milagros y no estén involucradas nuestras emociones, dile que está a tu lado, nuestras emociones, y que estemos convencidos, aparte de las emociones, echarlas a un lado, que estemos convencidos de que habrá un milagro y que básicamente el centro de nuestra petición debe de ser Jesús de Nazaret, ¿verdad? ¿No puedes bajar un poquito ya? Es un poquito alto. Y Jesús de Nazaret, ¿verdad? Él debe de ser la inspiración indispensable en la ejecución de los milagros en los que operemos. ¿Quién debe de ser el centro entonces? Jesús de Nazaret, ¿verdad? O nuestro Señor Jesús. Él debe de ser el centro de la inspiración en los milagros que operemos. Como ya dijimos, ¿verdad? Si no es Él el centro de nuestro accionar, entonces no estaremos accionando correctamente, ¿verdad? Pues ni tú ni yo podemos entrar a la esfera sobrenatural solos. Y eso es muy importante. Tú y yo no vamos a poder entrar a la esfera sobrenatural solos. Entonces debemos de entrar diciendo, clamando el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Por otro lado, amado, en su nombre debemos de pedir siempre, en el nombre de Jesús de Nazaret. No podemos ni debemos actuar solos, amado, porque a veces entran las emociones, nuestras ganas de que el milagro sea, y a veces si logramos, si se hace el milagro y hay involucradas emociones, porque Dios es bueno y misericordioso, a veces dejamos a Jesucristo a un lado y nos apropiamos del milagro, olvidándonos del Señor de los milagros, ¿verdad? Entonces, tú y yo debemos de buscarle siempre y querer operar en milagros y dones. Hemos estado viendo los dones en estos últimos domingos, pero nos hemos centrado en el milagro, ¿verdad? Pero quizá a veces estamos operando, y por eso, como decía mi esposa, si no llega el milagro, ¿qué estamos haciendo, verdad? A veces estamos operando en nuestra propia carne. Y ahorita vamos a ver por qué. Dile a que está a tu lado, yo no quiero eso. Yo no quiero estar operando en mi carne, ¿verdad? Entonces podemos ver básicamente y primordialmente, amado, que sin falta debe de estar Jesús en la mira y ejecución de los milagros
por los que oremos. Y voy a ser muy enfático en quién debe de estar centrado nuestro accionar, nuestro pedir. En Jesús de Nazaret, ¿verdad? En Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque Él lo hará, porque tú y yo solos no vamos a poder hacerlo. Entonces quizá, si no ha llegado ese milagro que tú estás esperando, y a veces no es, como te dije, de sanidad, porque nuestra mente luego dice milagros y nos vamos a sanidad física, ¿verdad? Un milagro de salud, que los hay indiscutiblemente y son preciosos, ¿verdad? Pero recordemos que el enemigo también puede hacer milagros chafas. Vimos lo que dice la Escritura acerca de eso, ¿verdad? Pero aún así, aunque son bien chafas esos milagros, a mucha gente engañan. Y dice la Escritura que estos días, estos últimos tiempos, que si fuera posible aún a los escogidos los iba a engañar el maligno. Entonces decía mi esposa que hay frustración, hay enojo, hay tristeza en medio de la iglesia. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque a lo mejor estamos siendo engañados por artilegios, por suposiciones que el maligno viene y quiere sembrar en tu mente y en tu corazón. Y quizá haya hecho fruto. Entonces por eso te decía mi esposa, tienes que reflexionar qué hay dentro de ti que está estorbando la ejecución, primero de tener una comunión completa con el Espíritu Santo, y después, ¿por qué no está sucediendo un milagro si la Biblia dice que íbamos a hacer milagros nosotros mismos en este tiempo? ¿Verdad? Pues entonces, es importante, te pregunto, a esta altura de la prédica, estamos casi despegando. A esta altura de la prédica, ¿es importante que sea Jesús el centro de los milagros? Sí, ¿verdad? Para esto vamos a analizar hoy el evento en Caná de Galilea. ¿Quién no puede decir rápidamente qué pasó en ese evento? Tú. Usted tampoco, hermano. ¿Quién puede decirme qué pasó en Caná de Galilea? El primer milagro de Jesús. El primer milagro. Ni tú eres tampoco. Ni tú, mami. Ya todos. El primer milagro convirtió el agua en vino, ¿verdad? Convirtió el agua en vino. Y ahorita vamos a ver qué sucedió ahí. Vamos a Juan 2:1, por favor. Y te va a servir esto porque vamos a tener una serie bueno, vamos a analizar lo que pasó ahí, pero también te voy a dar unos tips. Dile que está a tu lado, unos tips. Juan 2:1. Y dije tip, no tic, o sea que nada de cerrar el ojito. A ver. Juan 2:1. Juan 2:1. Dice, al tercer día se hicieron, ¿qué? Unas bodas en Caná de Galilea. En el nombre de Jesús, pon todos tus sentidos físicos y espirituales en esto que te voy a decir. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. ¿Quién estaba allí? La madre de Jesús. Dice, ¿quiénes fueron también invitados? Jesús y sus discípulos. Ahí hay 3 separaciones de 3 distintas personas. La madre de Jesús, Jesús y sus discípulos, ¿verdad? Entonces, amado, como primer punto que quiero resaltar, podemos observar en esta historia que había gente que usualmente no estaría en ese lugar, ¿verdad? Porque fueron por la invitación. Dirán que está a tu lado, la invitación. Ay, perdón. Ay, Dorita, no te conocí. Dije, ¿quién es? Te vi rara. Dije, ay, viene con Jesús y ni siquiera le dije bienvenida. Perdón, Dorita. No te conocí. Entonces, la invitación. Ellos no estaban ahí porque querían estar, sino porque los invitaron, ¿verdad? Incluyendo a Jesús, su madre y sus discípulos. Entonces, rápidamente, como primer punto que podemos ver ahí, la invitación a Jesús.
Si quieres, velos anotando esos puntos que te voy a dar, los que anotan. La invitación a Jesús. La siguiente observación que quiero hacerles, pero antes de pasar a la siguiente observación, gente inusual en un lugar que los invitaron. Entonces, ahí está la madre de Jesús, Jesús y sus discípulos por una invitación, ¿verdad? Entonces, como punto número 1, la invitación a Jesús. Como otra o segunda observación, recordemos que es la primera aparición pública de Jesús, como nos decía Bere, el primer milagro de Jesús, ¿verdad? Y esta primera aparición de Jesús estaba haciendo algo inusual. Algo inusual. Y el Señor estaba ante una necesidad de la gente, ¿verdad? Y Jesús fue e hizo y suplió el primer milagro con una necesidad que tenía la gente, ¿verdad? Y esa necesidad la suplió por medio de un milagro, ¿verdad? Dile al que está a tu lado, faltó el vino. Y podemos decir entonces que vemos en estos versículos, como punto número 2, para que lo anotes, una necesidad presente. Entonces el primero es la invitación a Jesús. El segundo es una necesidad presente, ¿verdad? Como siguiente observación de estos versículos de Juan. Y mira, y esto empieza a ponerse muy bueno porque aquí están las pautas para que tú vayas delante de Dios y arranques ese milagro que necesitas. Dile al que está a tu lado, ¡ah, caray! ¿Cuántos de aquí necesitamos un milagro? ¿Verdad que sí? Ya sea físico, económico, moral, de los hijos, trabajo, etc. Pero mira, y ya viene lo bueno. Cada uno de nosotros, al pedir en el nombre de Jesús de Nazaret, debemos de estar seguros que vamos a obtener lo que le pidamos conforme a la voluntad de Dios. Vas a obtener lo que le pidas a Dios en el nombre de Jesús de Nazaret conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Si vamos a clamar por un milagro, y esto es precioso, si vamos a clamar por un milagro, debemos de comprometer a Jesús. Y dices, ¿cómo? Dile al que está a tu lado, compromete a Jesús. ¿Qué sientes cuando te comprometen? Obligación moral, así como que ya me dijeron que fuera, que le comprara el pastel a mi sobrino, que porque te ama, te comprometieron. ¿Cuántas veces te han comprometido? Y ya no hay ni para dónde hacerse, ¿verdad? Mira, comprometer a Jesús. Pues Él mismo nos dejó escrito que pidiéramos cualquier cosa en su nombre y el Padre nos la daría. Si a ti te está diciendo pide lo que quieras, ¿por qué no le has pedido que arregle la situación en la que estás? ¿O no crees que la puede arreglar? Porque si ya se lo pediste y sigue igual, entonces hay un problema. No comprometemos a Jesús. Aquí pedimos, con la boca pedimos, pero con la mente estamos dudando. Decimos, Señor, yo sé que tú me vas a dar ese trabajo que necesito. Hijo, pero está re dura la situación por la COVID. ¿Verdad? Entonces, comprometer a Jesús. Y un ejemplo claro de esto, amado, es la confianza y escucha. Un ejemplo de esto es la confianza que tuvo María. Dile al que está a tu lado, María. Que tuvo María al decirle a Jesús, falta vino. Ya les faltó vino. No tienen vino. Y ahorita les voy a decir dos cosas que vemos aquí acerca de lo que hizo María con Jesús. Ya me quiero adelantar porque ya quiero que sepas, pero vamos en orden. ¿Está bien?
Número 1. Y mira, esto es precioso, porque lo que sabe María, o lo que sabía María, tú y yo lo sabemos también. Tú y yo lo sabemos. María sabía que Él era sobrenatural. María sabía que Jesús era sobrenatural. ¿Por qué María no convirtió el agua en vino? Primera pregunta para que tú la estudies. Ella sabía que era sobrenatural y ella sabía que Él podía hacer un milagro. Por eso, porque Él mismo es el Dios de los milagros, estuvo presente ahí. Si Él no hubiera estado presente en las bodas de Caná, jamás se hubiera convertido el agua en vino, a menos de que Dios pusiera otro y lo hiciera. Pero Jesús estaba ahí. ¿Y cómo es entonces que María, siendo una mujer, le pidió esto a Jesús? Porque ella sabía que Jesús es sobrenatural y ella necesitaba que se supliera esa necesidad, ¿verdad? Porque era completamente igual que tú y que yo, humano, carne, ¿verdad? ¿Por qué sabía? Porque María, ella, ¿cómo quedó encinta del Señor Jesús? ¿Cómo quedó encinta del Señor Jesús? Por el poder del Espíritu, un milagro. ¿Y tú crees que en su corazón no sabía que Él podía hacer un milagro? Por eso le dijo, falta vino. Mira que está a tu lado, falta vino. Por eso te dije, y mira, no te distraigas, por eso te dije que comprometieras al Señor Jesús en tus peticiones, porque tu carne no va a poder hacer el milagro. Tú vas a pedirlo, pero el Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, lo va a ejecutar. ¿Hasta ahí vamos? ¿Puedes hacer un milagro? Puedes pedirlo, pero no hacerlo. Amén. Entonces, como observación número 3, yo te voy a preguntar y deseo que la notes. ¿Hay en este lugar alguna María que pueda comprometer a Jesús hoy? ¿Hay alguna María que pueda comprometer a Jesús hoy? Puedes llegar blanca y decirle, Señor, me falta X cosa, porque tú dijiste que lo que yo quisiera lo pidiera en tu nombre al Padre y el Padre me lo daría. Amén. Si vamos entendiendo, amados, y me incluyo, porque esto, para que yo lo digiriera así también, como que a ti te va a ser más fácil que a mí. Así es que no pierdas la antena del Wi-Fi. ¿Sale? Dile otra vez al que está a tu lado, no tienen vino. Y te voy a preguntar, ¿qué no tienes tú hoy? ¿Qué no tienen a los que te rodean hoy? ¿Qué no tienes tú hoy? Entonces, amado, hasta aquí vemos 3 puntos que resultan de lo que hemos estudiado. Número 1, ¿cuál es? Que te dije que anotaras. La invitación a Jesús. Número 2, ¿cuántas necesidades hay aquí? Muchas, ¿verdad? Una necesidad presente. Y tercero, ¿hay en este lugar alguna María que pueda comprometer a Jesús? Ahora sí nos cambiamos el nombre todos. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? No estoy diciendo de ninguna forma, y lo voy a hacer enfático, que María pueda hacer el milagro. Lo pudo pedir, pero no lo pudo hacer. Y es muy diferente. Por eso tú puedes pedir, pero no lo puedes hacer.
Hasta ahí llegas a pedir. Por eso el Señor dijo: pídeme lo que quieras y te será hecho. Pídele en mi nombre. Yo lo firmo, yo lo sello. No busco, yo lo sello, yo lo firmo y te será dado. Eso es precioso, preciosísimo, ¿verdad? Otra observación es: ¿qué podemos decir que es lo máximo en el primer milagro que hizo Jesús? ¿Qué podemos decir que es lo máximo en el primer milagro que hizo Jesús? ¿Quién me puede decir que fue lo máximo? No se chivien. A ver, no está chiviado, está diciendo ahí. Amén, es eso, amén, es eso. No, más para eso. Yo siento que fue que el vino que él hizo fue mejor, de mucha mejor calidad Sí. que lo que habían estado tomando antes. De un punto de vista. Pero, aunque sea el mejor vino, fíjate bien, aunque sea el mejor vino, lo mejor que hizo el Señor Jesús el día que convirtió el agua en vino fue que Él estaba ahí. Presentarse al público, Él estaba ahí. ¿Quién hemos dicho que debe de ser el centro de los milagros? Y si no hubiera estado Jesús, aunque hubiera sido el mejor vino, Gaby, o sea, hasta ahí quedó, porque bien pudo ir alguien a Walmart y decir: denme 2 botellas del Chateau no sé qué, y del vino no sé qué, y del no Chateau también, y suplir la necesidad. Pero hubiera sido lo mismo si no hubiera estado el Señor Jesús ahí. Entonces el centro y lo mejor que hubo en ese momento, aparte de otras cosas, fue que el Señor Jesús estaba ahí presente. Cuando tú pides que tu agua se convierta en vino, lo más importante no va a ser el vino, lo más importante es el Señor que hizo el milagro. Porque precisamente por eso, cuando recibimos un milagro, y esto grábatelo bien, cuando recibimos un milagro a veces nos olvidamos quién hizo el milagro y nos volvemos al milagro, porque nos satisface más la respuesta que el que hizo el milagro. Y por eso, amado, mucha gente dice: yo ya no soy cristiano. Mucha gente que tú seguro conoces: yo ya no voy a la iglesia porque eso no resulta. No resulta porque las cosas no fueron como se les daba la gana a esas personas. Porque Dios tiene su plan. Y nosotros tenemos que adaptarnos al plan de Dios. Y no olvidarnos de Dios. Y seguir el milagro. Es triste pero cierto. Dile al que está a tu lado: es triste pero cierto. Aunque mira, yo sé que para unos el vino fue lo más importante, pero lo verdaderamente sobresaliente es que el milagro llamado Jesús estaba presente. El milagro llamado Jesús estaba presente. Por eso te dije que pusieras todos tus sentidos físicos y espirituales atentos, para que tu espíritu discierna quién es lo más importante en tu vida. Amén. Amén. ¿Verdad? El verdadero portador de milagros estaba ahí, amado. Así que lo verdaderamente importante, sobresaliente y sobrenatural es que el mismo Dios que creó los cielos y la tierra se dio el tiempo para convertir esa agua en vino. El mismo Dios que convirtió ese vino, que hizo los cielos y la tierra y nos dio a Jesús, es el mismo que vive en tu corazón. Y entonces, en base a eso, tú puedes pedir y Él te lo va a dar conforme a su voluntad. Amén. Entonces, esto realmente, amado, se convirtió. Este evento de las bodas de Caná se convirtió en una oportunidad para que el milagro viviente
fíjate bien, Él seguramente tenía planeado este momento, como este momento que estás aquí, Él lo tiene planeado para tu vida, para cambiarla, para transformarla, para que crezcas, ¿verdad? Él se convirtió en esa oportunidad para que el milagro viviente manifestara su naturaleza sobrenatural. ¿Sí estamos? Cada domingo, amado, el Señor Jesús lo quiere ocupar para manifestarse en lo natural, el que es sobrenatural. Por eso es importante que tú tengas una relación personal con Él. Porque cuando tú vas y te metes con el Señor y le dices, háblame, el Señor sobrenatural viene a la esfera natural y habla contigo. Eso es de veras para valorar. Porque el mismo Señor que hizo los cielos y la tierra va a ser capaz de transformar tu vida si quieres. Es una bella oportunidad para tu vida. Y lo que te aqueja, déjalo. Y ve al Señor que va a hacer el milagro en tu vida. Porque lo va a hacer, hijo, lo va a hacer. Ese Señor poderoso va a transformar tu vida. La va a cambiar, eso que pesa en tu espalda y que no aguantas y que dices, Señor, ya basta, Señor. Ese Señor va a cambiar tu vida. Va a cambiar tu vida. Gloria a Dios, amado. El poder y su gloria estuvo presente en ese momento. Y mira, seguro que algunos ni cuenta se dieron. Desciende el poder de Dios. Y a veces, amado, estamos en la lela. ¿Quién sabe dónde andamos? Pero no estamos en donde debemos de estar. Y mira, Juan 2:9. Juan 2:9. Vamos ahí. Juan 2:9. Precioso Dios. Dile que está a tu lado, precioso Dios. Dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, ¿qué dice ahí adelante? Sin saber él de dónde era. ¿Tú crees que un milagro tan grande en unas bodas? El maestresala no sabía ni de dónde había salido el vino. Porque no vio al Señor de los milagros, a Jesús que había convertido el agua en vino. Él andaba en su rollo, él andaba supervisando que todo saliera bien, pero no estaba cuando hicieron el milagro. Y mira, aunque lo sabían los sirvientes, ¿quién lo sabía? Los sirvientes estaban atentos, dijeron, no inventes, esta agua se convirtió en vino. Y se lo llevaron al maestresala para que lo checaran y después servirlo. Y ellos con todo el gozo, un milagro, los sirvientes, un milagro, ¿verdad? Que ellos habían sacado el agua, vieron el agua hecha de vino, fueron a la maestresala, y el maestresala, ¿de dónde sacaron? Fueron al Seven, o al Walmart, o al Oxxo, o al Oxford, o al Oxxo, y enseguida llamó a la esposa, y ahí sigue la historia. Y entonces esto nos enseña que lo más importante de los milagros que veamos, amado, es que no quitemos la vista del Dios que hizo el milagro, ¿verdad? Que nos ocupemos realmente de quién hizo el milagro, no del resultado del milagro. Lo maravilloso y trascendente, cuando tú ores por un milagro y lo veas, no veas en sí el milagro, tú
Tú tienes que ver al mismo Señor Jesús de Nazaret que estuvo ahí presente, diciéndote: hijo, ten. Hijo, ten. Y lo que no debemos de olvidar es eso, amado, que Él estaría ahí con nosotros porque Él es lo más importante. Él es lo más importante. Y te voy a decir, hace casi un mes y cacho operaron a mi hija Daniela, la verdad les dije. Y hace una semana y media del apéndice a mi hija Joana. Tú puedes decir, ¿qué milagro hubo ahí? Si lo operaron a fin de cuentas, porque fuimos mi esposo y yo ungimos la barriga y oramos, Señor Jesús, pero lo operaron. Y tú puedes decir, bueno, lo operaron, no hubo un milagro. Pero yo sé que sí lo hubo, amado. ¿Por qué? Porque ella fue operada en el tiempo preciso. El recurso llegó, el médico la atendió. Y no fue en sí el médico, sino el Señor Jesús que estuvo atento a la operación de mi hija. Porque bien pudo haberse complicado algo y se hubiera muerto. Pero el Señor Jesús estuvo moviendo la mano del cirujano. Y eso es un milagro. Porque vean, está ahí, vivita y coleando. ¿Verdad? Gloria a Dios. Y así muchas cosas, amado, que tuvieron sucedido. Tienes que ver que el Señor Jesús está presente, ¿verdad? Como en tu nieto Blanca, en Job. No, pues quién sabe, pues a lo mejor nace, pero mal. Y el médico decía, ¿verdad? Con un susto ahí, un asalto a la pobre Juanita. Y la tiraron y la patearon y no sé qué tanto, pero ahí está Job. No es un milagro. ¿Cuántos niños o cuántas mujeres embarazadas se quedan a la mitad? Ni niño ni mujer. Pero tú tienes el mismo Dios que creó los cielos y la tierra y que está ejecutando cosas en tu vida. Y a veces estamos como en maestresala. ¿De dónde salió? ¿Verdad? ¿De dónde salió? Entonces, amado, no desviemos la vista a lo sobrenatural del milagro. Desviemos la vista al maravilloso Jesús que nos deja ver esos milagros. Si desviamos la vista, nos vamos a hundir. ¿Verdad? ¿Qué pasó con Pedro? Estaba la barca y no me imagino el mar cómo estaba. Y muchos lo cuentan superficial, pero yo no quiero verme con una barca con varios compadres arriba y que esté ahí de un lado para otro haciéndose. Y de repente vieron al Señor y dijeron, es un fantasma. Y voltearon y dijeron, ah, no, es el maestro. Y Pedro con su temperamento, ¿verdad? Llévame ahí, yo voy, yo quiero hacer lo que tú estás haciendo. El Señor le dice, ven. ¿Y qué hace Pedro? Lo ve. 1, 2, y empieza a ver. No juegues de economía. El trabajo, los hijos. Y ese milagro que hizo, esos pasos que dio por milagro en el agua, al voltear la vista de Jesús y ver a su alrededor, ¿qué le pasó? Se hundió. No quites la vista del Señor que hace los milagros, porque si no nos vamos a hundir. ¿Qué comentario podemos sacar de esto? ¿Qué fue entonces lo más relevante del milagro? El mismo Señor Jesús que estuvo ahí. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante, ¿verdad? Ahora, manito, ya vamos a ir cerrando. Vamos ahora, después de ver estos puntos importantes, a aceptar la realidad que sin Cristo nada podemos hacer. Has estado tratando de ir solo. Has estado tratando de decir, no necesito a Dios, no necesito esto, porque yo puedo solo. No vamos a poder hacer nada sin el Señor. Y menos milagros. Dile al que está a tu lado, menos milagros. Porque Él dice en su palabra que sin Él nada vamos a poder hacer. Nada.
Y nada, ¿cómo se traduce del griego al español? Nada. Nada. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Él primero dice permanece en mí y después dice yo en él. O sea que primero tenemos que buscar a Dios para que Dios permanezca en nosotros. Dice: y yo en él, lleve mucho fruto. Si tú permaneces a Dios, si Dios permanece en ti, vas a llevar fruto mediocre. Vas a llevar mucho fruto. ¿A quién le gusta ir al mercado? ¿A ti, Blanca, te gusta ir al mercado? ¿No te gusta? Bueno, como no te gusta y te dicen, vas a ir al mercado, tú vas a ir con tu bolsota y te vas a traer una naranja nada más. Pues dices, si ya no me gusta, pues ahora agarro de todo, ¿verdad? No se va a venir con una naranja. El que permanece en él va a llevar mucho fruto. Mucho fruto. Porque separados de mí, dice el Señor, nada puedes hacer. Y como te dije, nada en el griego y en el hebreo y en el arameo y en alemán y en inglés, nada es nada, ¿verdad? Y entonces, amado, cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida, y fíjate, cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos clamado por un milagro, ¿sí o no? En ese momento clamamos a Dios, y sé que mucha gente, aunque no conoce a Dios y clama por un milagro, cuando no entiende la gente, Dios es tan misericordioso que lo puede hacer, ¿verdad? Pero mucha de esa gente se olvida que el Señor hizo el milagro, ¿verdad? Y entonces, al obtener el vino, dejan al Señor que convirtió el vino, ¿verdad? Entonces, te pregunto, ¿cuántas necesidades tenemos en el diario vivir? ¿Cuántas necesidades? Muchas, ¿verdad? ¿Cómo solucionábamos? Estoy hablando proféticamente. ¿Cómo solucionábamos esas situaciones? ¿O cómo aún vemos gente que soluciona esas situaciones en su diario vivir? ¿Cómo vemos a la gente que pide solución a esas necesidades que tiene? Ir al supermercado, al médico. No estoy diciendo que no vayas al médico, ¿verdad? No estoy diciendo eso. Pero Señor, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos la consulta del día de hoy. O a la farmacia. Antes de recurrir al Dios que transformó el vino. Cualquier forma que yo pueda y crea que pueda solucionar mi problema. O de plano, a Peñuelas si no nos alcanzó. ¿Y saben qué es Peñuelas? ¿No saben? ¿No? ¡San Empeño! Es que no quería decirlo así tan feo. No me alcanza, voy al empeño. Mi amor, dame tu anillo de brillantes, porque ya no me gusta. La pantalla. Pero entonces, lo importante es el vino. El asunto central es que Él vino, ¿verdad? Él vino. Él estaba ahí en el lugar correcto, en el momento correcto, con las personas correctas, y seguramente, y esto guárdalo en tu corazón, Él estará contigo y conmigo en el momento correcto, con las personas correctas, para que ejecutes ese milagro. Y solo debemos no olvidar
que Él debe de estar presente en primer lugar en nuestra mente, y que el vino o el resultado del milagro no es lo más importante. Lo importante es que Él vino. Eso es lo importante, porque Él va a hacer el milagro. Dáselo al Señor fuerte, porque Él vino. Mira que está a tu lado, Él vino. Él vino. Esto es precioso, amado, que nos cambie la perspectiva. No tiene que estar el pastor, no tiene que estar el apóstol, no tiene que estar el predicador que tiene 1 millón de seguidores para que Dios se haga tu milagro. Con que tú vengas delante de Dios y se lo pidas, Él lo va a hacer. Así es que vas a ir tú delante de Dios y le vas a decir: Señor, cambia mi vida, porque quiero ese cambio, mi familia lo necesita, además que ya me cansé de vivir así. Amén. Y Él va a ir. Él va a ir, hijo, porque sabes que Dios te dice que tu vida es preciosa para Él, y que no sigas desechando tu juventud, porque tienes a alguien quien enseñarle. Así es que hoy ve delante de Él, porque Él va a cambiar tu vida. Él te va a usar como un instrumento, como un bisturí de cirujano. Él va a guiar tu vida para que tú salves muchas vidas. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. En el nombre de Jesús, que claro que así va a arder el poder de Dios en el tuyo. Amén. Amén. Recíbelo, amado. Juan 2:3. Juan 2:3. Mira, la realidad, la forma, el momento de hacer algo inusual para atraer la atención y conectar a los que estuvieron atentos con lo sobrenatural es esto que te voy a decir. Juan 2:3. Y dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Imagínate la autoridad de María ahí. No tienen vino. Como diciendo: a ver, ¿qué vas a hacer? ¿No? Como diciendo: Él puede. Él puede. 4. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún mi tiempo no ha llegado, mi hora no ha llegado. Pero ¿cómo le dijo? ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Puedo leer esta versión? Sí, María. Dice que contestó, que María le dijo: ya no tienen vino. Jesús le respondió: madre, eso no es asunto nuestro, aún no ha llegado el momento de que yo les diga quién soy. ¿Sabes cómo complementó al Señor? Y no por ser su madre, y no por ser María la que trajo al Señor a esta tierra, sino porque era tan humana como tú y como yo. El Señor dijo: que todo lo que pidas en mi nombre, yo lo daré. El Señor Jesús le llamó mujer a María, la que lo trajo al mundo. El atrevimiento de una mujer en el momento de la necesidad y el momento justo, el atrevimiento con propósito correcto, eso es importante. El atrevimiento con propósito correcto produce algo inusual, amado. ¿Qué es? Un milagro. ¿Qué tiene María que no tengas tú? ¿Qué tiene María que no tengas tú, Nayeli? Era una mujer como ustedes, era tan humana como yo, ¿verdad? ¿Qué tienes tú que no, o que tenga María y no tienes tú, o que tuvo? Y mira, ella misma, María, en ese momento reconoce que como ser humano imperfecto, como cada uno de los que estamos aquí, no tiene suficiente poder para ejecutar un milagro por sí misma. Necesitó el poder de Jesús de Nazaret. El poder de Jesús de Nazaret. Porque si no, ella lo hubiera hecho, como te dije hace un rato, ¿verdad?
para que el milagro en ese momento que se necesitaba se hiciera. Un ser humano, repite esto conmigo porque quiero que se grabe en tu corazón en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Un ser humano, fuerte, un ser humano, tocando el corazón del Hijo para producir un milagro. ¿Cuántos seres humanos hay aquí? Amén. Aunque no pertenecemos a este mundo, estamos aquí todavía. Y si ese ser humano llamado María tocó el corazón del Señor para ejecutar un milagro, ¿tú crees que tu voz, tu petición no puede tocar el corazón de Dios para ejecutar un milagro? ¿Ya ves qué profundo es? ¿Qué milagro? ¿Verdad que sí? ¿Puedes tocar el corazón del Hijo? Pregúntale a esos dos, Blanca, pregúntales. Tú también, hay esos dos que tienes ahí. Pregúntale al que está a tu lado. ¿Puedes tocar el corazón del Hijo? ¿Puedes tocar el corazón del Hijo? Rosibel Mendoza. Amén. ¿Verdad? Juan 2:5. Vamos a ir rápidamente. Juan 2:5. Rogando, viendo María su limitación de ser humano. Podemos ver aquí en Juan 2:5. Y dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que les dijere, hacer todo lo que les diga. Su humanidad limitada, como tu humanidad y mi humanidad, somos limitados, no somos nada sin el poder de Dios. Por eso, cuando la gente se aleja de Dios, empieza a sentir vacío, empieza a sentir soledad, empieza a hacer cosas indebidas, etc. Todos, y mira, grábate esto también, todos necesitaremos alguna vez ser arrebatados como María, para que atrevidamente toquemos el corazón de Jesús a nuestro favor. ¿Has sido arrebatado para tocar el corazón de Jesús a tu favor o a favor de otras personas? Atrévete, atrévete. Dile al que está a tu lado, atrévete. Y si sabes cómo se dice en inglés, díselo en inglés también. Yo no sé cómo se dice porque no hablo, pero que sepa, dígalo. ¿Cuál es el final de la historia, hermano? Y mira, este es otro plus que Dios me dio y que te lo quiero compartir. ¿Cuál es el final de la historia? Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hasta ese momento, sus discípulos lo seguían nada más como maestro, como pastor, pues no sé, ¿verdad? Pero no creían en él. Hasta ese momento dicen que creyeron en él cuando vieron el milagro. Y qué bueno, porque de esa forma nos llegamos al Señor, ¿verdad? A través de un milagro, ¿verdad? Pero pasó, ¿verdad? Aunque Jesús le contesta, madre, no es asunto nuestro, aún no ha llegado el momento de que yo les diga quién soy. Ajá. María no duda, ni se queda callada, ni nada, simplemente dice, entonces María les dijo a los sirvientes, hagan todo lo que Jesús les diga. Así es. Dice, como ella usó su autoridad y su fe, porque eso lo movió a decir, Claro. ¿qué le va a decir? Claro. ¿Qué va a pasar? Claro, ella sabía perfectamente. ¿Sabes perfectamente quién guía tu vida? ¿Sabes perfectamente quién guía tu corazón? ¿Sabes perfectamente quién vive en ti? Atrévete. Atrévete. Y mira, Juan 2:12. Después de esto descendieron a Capernaum. Y este es el bono que te voy a dar. Él, su madre, y madre es el griego meter. Y se traduce como madre. Pero madre de vientre.
madre natural como las que son madres aquí. O sea, la madre de Jesús tuvo a Jesús de una forma natural. ¿Sale? Y dice, sus hermanos. Y hermanos se traduce del griego adelphos. Adelphos. Quiere decir, o se traduce como hermanos de vientre, hermanos de carne, no como tú y como yo, sino hermanos como tus hermanos. Otra muestra, carnales, otra muestra de que era su madre y sus hermanos. ¿Y dónde está la diferencia? Dice, y sus discípulos que estaban ahí con él. Y esta palabra discípulos viene del griego metzetes, con acento en la última E, metzetes, que quiere decir aprendiz, alumno y hermano como tú y como yo, que compartimos una fe. ¿Ya viste la diferencia? La gama, cómo te ofrece la escritura si tú te metes, para que no te digan, es que la madre de Dios es y será arriba que él, y ella puede hacer, no puede hacer milagros. No puede hacer milagros porque era tan humana como tú y como tú. Amén. Amén. Entonces, mira, amado, vamos a terminar. Lo divino incursiona de lo sobrenatural a lo natural. Cuando tú clamas por un milagro, cuando tú clamas para pedir perdón de pecados, cuando tú clamas por tus hijos, cuando tú clamas por un trabajo, cuando tú clamas por un matrimonio, lo sobrenatural viene e incursiona en lo natural en tu vida. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús está presente en tu vida. Amén. Entonces, esto es que el milagro sobrenatural de Jesús estuvo presente, no solo el milagro del vino, sino el mismo milagro estuvo en la esfera natural. Lo sobrenatural se manifestó en lo natural. Eso es un milagro. Pero lo más precioso del milagro es que Jesús de Nazaret es el que ejecuta el milagro. Amén. Y entonces todo milagro tiene que tener un propósito común que debe de ser evidente en tu vida y en mi vida. Todo milagro que tú pidas debe tener un objetivo en común: conectarnos con el corazón de Jesús. Conectarnos con el corazón de Jesús. Cuando mi hija Dani, al año 8 meses, yo estaba ya, conocía al Señor Jesús, yo tenía un buen trabajo, mi esposa estaba estudiando, pero entonces nosotros creímos que el milagro que teníamos de mi trabajo, de su estudio, de cómo vivíamos, porque vivíamos solos, y que no había una inestabilidad económica, estábamos bien, y se desvió nuestro ojo del que nos dio el milagro, y entonces mi hija fue tocada con una meningitis viral que no tenía cura, amados. Le internamos a mi hija en el infantil privado con los mejores médicos, en la mejor situación cómoda posible. ¿Y qué crees? Ni el mejor médico podía sanarla, porque nos dijo, no sé si pase la noche. Y con mi corazón destrozado, y yo veía a mi esposa sufriendo, así más o menos chiquita como tu hija, y la oíamos cómo le hacían punciones lumbares, y estaba empapada en sudor, y era un sufrimiento, pero mi cabeza hueca, ¿verdad? Por desviar mis ojos, descuidé a mi familia. Pero el Señor me dijo, no importa, clama a mí y yo te responderé. Amén. Y clamamos, Señor Jesús, gracias por esto. Sé que tú la vas a levantar. Y milagrosamente mi hija no tuvo ninguna secuela. Tú conoces a mi hija Dani. Parece que tuvo meningitis. ¿Y qué pasa con un niño con meningitis? Te estoy hablando de hace más de 30 años. Sordos, mudos, tarados, ciegos o como vegetal. Y mi hija tiene 36 años, y desde entonces yo dije, Señor, te voy a servir en agradecimiento a ti y por sanar a mi hija. Y Él me escuchó. ¿Tú crees que te puede escuchar a ti?
Milagro sobrenatural en la esfera natural. En la esfera natural. Dios irrumpe de manera inusual en medio de un ambiente natural para producir algo fuera del alcance humano. Si tú crees que tu vida, eso que tú quieres, está fuera de tu alcance, clama al sobrenatural para que Él de lo sobrenatural lo traiga tu milagro a lo natural. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor, amado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso dice, clama a mí, yo te responderé y te haré ver cosas preciosas que ni pasan por tu mente. ¿Verdad? Jeremías 33:3. Te pregunto, we can repeat the story. Ay, perdón, me equivoqué. ¿Podemos repetir la historia? ¿Podemos repetir al que está a tu lado? A los 5,000 que tienes a tu lado. ¿Podemos repetir la historia? El agua en vino, lo inusual llegó en el momento oportuno. Pareciera que el milagro no era tan significativo. Para algunos, ¿verdad? Porque para otros, gloria a Dios, la seguimos. Al final, alguien podría ir a comprar más vino. Lánzate al Oxxo, a Uberay, al Walmart, a la Vinata, ¿verdad? Pero Dios, amado, no hace nada sin intención. No hace nada sin intención. Y este milagro dio la pauta para aprender esto que hoy vimos y aún más cosas. Porque Él sabía que ese milagro hoy nos iba a hablar a ti y a mí. Todavía. Pero Dios sabía que uno de los propósitos de haber sucedido este milagro es que tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar. Y lo maravilloso y lo importante y relevante es que Jesús está en los milagros, por eso es el Dios de los milagros. Y por eso tu vida va a cambiar. Es más, ya fue tocada. Dios ya te tocó. Y encendió el fuego que estaba en tu corazón, que dejaste apagar, que humeaba así como una palmita, pero que llegó el Señor Jesús con un soplo y volvió a encender. Sentiste el fuego de Dios. Tu vida fue activada otra vez, hijo. Tu vida fue activada. Y sé que habrá en tu vida algo más que glorifique a Dios. Y aunque pienses que ese milagro que esperas es algo insignificante, Él mismo te lo dará. Él mismo te lo dará. ¿Por qué? ¿Puedes creerlo? Porque Él es el principio de los milagros. Y mira, Él es el principio de los milagros. ¿Te acuerdas del río que vimos al principio de estas clases? Que salía y habían en el río los árboles y eran alimentados, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está ese río, amado? ¿Dónde está ese río? Juan 7:38 dice que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y quién es el que es el agua viva? Jesús. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir, de los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque aún Jesús no había sido glorificado. Entonces, ¿dónde está ese río? En tu interior. Tienes ese río de agua viva en tu interior. Ya tienes a Cristo en tu corazón. Si tú llegas a fallecer hoy, ¿te vas al cielo? No sabes. Vamos a orar para que sea ese gozo cumplido en ti. Y el día que venga el arrebatamiento, con toda tu familia te vayas al cielo. Porque si hoy viniera y no tienes a Cristo, ellas se van, pero tú te quedas. Y eso es terrible, ¿verdad? Ahorita vamos a orar por ti. Ese río ya está dentro de nosotros. Se está moviendo. El poder de Cristo actúa en nosotros y se mueve para que hagamos cosas extraordinarias. Lo invisible se hace visible, lo increíble se vuelve tangible. Lo que no es, ahora está aquí. Y tú vas a ver un milagro hoy.
¿Cómo te llamas, hijo? José Luis. Yo sé que lo que te pregunto vas a decir que sí. ¿Quieres abrir tu corazón al Espíritu Santo? Amén. Ponte de pie. Ponte de pie. Y esto es un milagro. Esto es un milagro. Repite conmigo. Cierra tus ojos. Es solamente para guiarte. Dile: Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento de todo el mal que he hecho. Yo rompo y destruyo toda relación mía con mis antepasados. Es más, renuncio a todo pacto demoníaco, de vicio, de transgresión que me hayan heredado mis antepasados, porque no quiero que mi hija lo herede. Yo me arrepiento y me reconozco pecador, pero ahora sé que tú moriste por mí y te acepto en mi corazón y me bajo de la silla de mi corazón para que tú la ocupes, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor por la vida de José Luis. Dice la Escritura: como milagro, tú pasaste de las tinieblas en las que vivías a la luz verdadera. O sea que se quitó el velo. Porque mira, cuando crucificaron al Señor Jesús, el nombre de José Luis estaba ahí en primera fila. Y dijeron: a este lo echamos. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Esa acta de decretos que habían escrito en tu contra, la rompió. Y Él se crucificó en tu lugar. Además, que dijo: yo sé que el 27 de marzo del 2022 que José Luis va a abrir su corazón a mí. Aunque haya hecho lo que he hecho, yo voy a morir por él. Aunque me haya traicionado, etcétera, etcétera, pero yo voy a morir por él. Y Él en su misericordia te dio ese milagro de la vida eterna. Ahora, si tú faltas y te mueres, te vas a ir a la presencia de Dios. Pero yo sé que no te vas a morir, porque te profetizo sobre tu vida. Tú vas a servirle a Dios de una manera en la que tú jamás te habías imaginado, en la que alguien alguna vez te dijo que tú eras para Dios, pero que tú dijiste: no, yo no. Ahora tú vas a servirle con todo tu corazón, sin descuidar a tu familia. Gloria a Dios, dale un aplauso al Señor. Acabas de ver cómo nace un ser humano de vida natural a vida sobrenatural, y ese es un milagro, porque Jesús estuvo aquí presente. Amén. Y eso es lo importante. Cierra tus ojos, amado. Vamos a orar. Nos despedimos de los hermanos de Facebook que nos están viendo y les bendecimos también. Amén. Porque antes la contábamos así nomás, ya. ¿Cómo estos años se fueron? ¿Estás feliz? ¿Verdad que sí? Y estás feliz porque Dios va a dar lo que tú pidas, pero ahora tu mente ya está centrada no en el milagro, sino en el que Jesús está contigo. Amén. Amén, ¿verdad? Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a cantar una canción alabando a nuestro Dios para irnos despidiendo. Y aprovecha, amado. Empieza a pedir eso imposible. No te distraigas, empieza a decirle: Señor Jesús, yo he clamado por esto, he clamado por mi familia, he clamado por ese hijo. Yo sé que ahora tengo el arma secreta que eres tú, y yo sé que tú lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Así es que clama, 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 porque Él va a hacer algo precioso en esta tarde contigo. Vamos a orar y activar esos milagros. Si tú crees que tus manos pueden ser usadas para milagro, levanta tus manos también. Levanta tus manos y dile: Señor Jesús, usa estas manos de obrero, usa estas manos, Señor, de agricultor, usa estas manos para imponer manos y sanar enfermos en el nombre de Jesús.
porque yo creo que al imponer manos algo sucederá en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque estas señales me van a seguir, que en tu nombre echaremos fuera demonios y hablaremos nuevas lenguas, Señor. Tomaremos en las manos a las serpientes, y si bebiéramos cosas mortíferas, no nos hará daño, Señor, porque los enfermos van a sanar y nuestros hijos, Señor, van a cambiar y vamos a ver el fruto que esperábamos en el nombre de Jesús, porque sabemos que somos fuertes y valientes y no tenemos miedo ni nos desanimamos, porque tú nos acompañas donde quiera que vayamos, Señor, en el nombre de Jesús. Enséñame, Señor, a obedecerte en todo lo que me mandes. Y yo sé que si yo obedezco, tú me darás lo que yo te pida hasta el fin del mundo, Señor. Porque estoy convencido, dile, estoy convencido que ni la muerte, ni la lluvia, ni ángeles, ni principados, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me va a separar de tu amor, que es en Cristo Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque tu nombre está en mi corazón, porque tú eres mi guerrero victorioso, porque mi corazón se deleita en ti, mi amor se renueva en ti y se alegra mi corazón con cánticos. Y yo le pediré al Padre y Él me dará siempre al Consolador, que es el Espíritu Santo. Por eso hoy yo declaro que soy fuerte y valiente, que no temo ni me asusto ante las naciones, porque tú eres mi Dios que me acompaña. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ponte de pie y grita, ponte de pie, clama a Dios, ponte de pie y alégrate por tu salvación. Ponte de pie, grita, oh sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias. Y toda tu casa, Señor, se llena de paz y victoria. Gracias, hermano. Hay victoria, Hay victoria. de toda tu casa, Victoria. toda tu casa se llena de paz. Suceden milagros, la angustia se va. Y toda tu casa se llena de paz. Victoria, enfermedades se tienen que ir. Estrellas se caen y tienen que ir. Y toda tu casa se llena de paz. Proclama victoria. Victoria. Escucha. Y fuera toda depresión, fuera hoy se va el temor, fuera solo reina un solo nombre, su nombre es Jesús, fuera toda opresión, fuera hoy se va el temor, fuera solo reina un solo nombre, y su nombre es Jesús, fuera toda depresión, fuera hoy
casa se llena de paz, suceden milagros, la angustia se va. Toda tu casa se llena de paz, hay victoria, victoria. Cuando Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, ahí en Hechos, fue ungido y fue ungido y él fue consagrado y empezó a hablar con denuedo. Entonces, tú estás lleno del Espíritu Santo. Vamos a sellar tus pensamientos y tu mente con el símbolo del aceite. Todo aquel que quiera consagrarse al Espíritu Santo para empezar a hablar con denuedo, para operar en lo que Dios quiere y ser consagrado para Dios, te voy a pedir que pases al frente. Mi esposo y yo vamos a ungirnos para que sea un símbolo. Yo leí ayer que había gente antes que decían: yo me voy a ungir porque mi rostro va a brillar. Y no es que el aceite haga que brilles, sino el Espíritu Santo que está en ti. Amén. Si es que, ven mi amor, ayúdame. Vamos a ungirnos. Acuérdate que es un símbolo. El aceite en sí no tiene poder. Lo importante y lo poderoso es que el Espíritu Santo va a sellarte con este símbolo que es el Espíritu. Si es que cierra tus ojos y empieza a decirle: consagro tus pensamientos a la obediencia a Cristo, en el nombre de Jesús. Esta mente está consagrada a la obediencia a Cristo y sellada con el poder del Espíritu Santo. Esta mente está sellada y consagrada al poder del Espíritu de Dios. Y declaramos que todo pensamiento está atado a la obediencia a Cristo. En el nombre de Jesús, esta mente de estos niños a esta edad es consagrada a la obediencia a Cristo. En el nombre de Jesús, sellada con el poder del Espíritu Santo. Esta mente de Naye y de Giovanni, en el nombre de Jesús, está atada a la obediencia a Cristo. Sin pensamientos, sin emociones, está siendo ya gobernado por el poder de Dios. En el nombre de Jesús, esta mente está consagrada a la obediencia a Cristo. Declaramos que está sellada con el poder del Espíritu Santo, como símbolo del aceite para el poder de sellada en obediencia a Cristo. Declaramos que todo pensamiento que viene en contra de la obediencia se detiene ya más. En el nombre de Jesús, declaramos esta mente sellada con este símbolo de la obediencia a Cristo. Y declaramos que todo pensamiento que carga esta mente va a ser Toda
nombre es Jesús, fuera toda depresión, fuera se va el temor, fuera solo reina un solo nombre, su nombre es Jesús, fuera toda opresión, fuera se va el temor, fuera solo reina un solo nombre, y ese nombre es Jesús. Toda mi casa se llena de paz. se llena de paz. Estoy refiriendo a tu casa, como tu casa física, pero también tu casa que eres tú mismo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Cada domingo el Señor nos lo puede. ¿Verdad que sí? Vamos a despedirnos, amados.